Ohio, Alemania San, ha pasado largo tiempo desde la última vez que jugamos las cartas. Hola Japón, ha pasado un largo tiempo. Pero esta vez creo que tampoco podrás ganarme en el juego de cartas. Las cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos. Las dinámicas internacionales son diferentes de las de ahora. Déjame explicarte. Es el conjunto de interacciones internacionales de carácter pacífico, conducidas por oficiales de los estados u organizaciones intergubernamentales, aunque el término se suele utilizar para atribuir cualidades como inteligencia, discreción y tacto en el manejo de las relaciones. La diplomacia consiste en relaciones al menos formalmente pacíficas, lo cual la distingue de otros métodos de interacción como los métodos bélicos. Pero ella también desempeña diversos papeles en el contexto bélico, como cuando es utilizada por los estados beligerantes para acusar a sus enemigos de agresores o para llegar a un acuerdo de paz entre dos o más estados. En fin, la diplomacia tiene diversos usos o campos de acción como la información y análisis, comunicación, negociación, implementación de programas y representación. Está bien. Explícame cómo ha cambiado la dinámica internacional del poder, el balance del poder y la hegemonía. Pero espero no utilices esto para desviar mi atención mientras jugamos. Bueno, a ver, dime respecto del balance del poder y el sistema internacional. ¿Sabes qué es el sistema internacional? Es el conjunto de interacciones de los actores políticos internacionales que tienen lugar bajo determinadas normas de control. ¿Y sabes qué es el balance de poder? No. Bueno, se puede entender como el conjunto de relaciones internacionales, consistentes en una condición aproximada de equilibrio entre dos coaliciones o alianzas. Es difícil de hablar de un equilibrio matemático, en la medida en que las relaciones de poder están siempre sometidas a diversos grados de incertidumbre, por lo que tienden a ser inestables. El balance puede convertirse en un principio de acción política, una máxima de comportamiento diplomático destinado a mantener el equilibrio o desequilibrio a favor de un actor interesado. Gracias. Continuemos. A continuación te voy a decir cuáles son las características del balance de poder, si mal no las he olvidado. Estas características son varias. El número de miembros, en la cual se requieren por lo menos 3 miembros, aunque el número del sistema internacional es mayor y hay potencias centrales y o potencias menores que se pueden interactuar en diversos balances locales y formar un subsistema dentro del central. A nivel nacional, la distribución del poder no debe ser demasiado desigual. Si un estado es tan poderoso como para enfrentarse al resto, ya no sería un balance, sino una hegemonía. Alineamientos. El sistema presenta flexibilidad, no corta la opción de cada miembro de cambiar de bando. Preponderancia. El balance de poder funciona a medida que los estados no busquen alcanzar una posición de predominio que lleve al control unilateral. No obstante, se reconoce su existencia. Y cuando hay políticas de hegemonía, el sistema entra en formación de coalición, tendiente a frustrar la pretensión hegemónica, identidad de los estados. Los actores centrales no procuran alterar recíprocamente sus identidades, o la de los actores secundarios, por medio de políticas de intervención. Aceptan la eventual eliminación y formación de nuevos actores secundarios. En las guerras entre actores, el objetivo no es la eliminación del adversario como ente político, sino la búsqueda de condiciones de paz para los vencedores. En la medida que el sistema se vuelva heterogéneo, los estados tratarán de imponerse mutuamente. Se pierde la moderación y eventualmente el sistema se puede volver revolucionario. En esta variable de balance del poder, las políticas se dirigirán no solo a alterar las relaciones de poder, sino también la organización interna y su identidad política. Por otra parte, también tenemos el sistema bipolar, el cual presenta diferencias con respecto al balance de poder. Por ejemplo, el número de miembros. Los actores centrales son dos grandes potencias. Estas constituyen los polos de poder del sistema. El poder nacional. Las bases del poder se encuentran fuertemente concentradas en dos polos.
La alineación es rígido. Los polos proponen la maximización del poder colectivo de cada bloque, adhesión de cada miembro a los principios y métodos de la potencia central. Preponderancia. Cada bloque busca, al menos como objetivo de largo plazo, superar la situación de bipolaridad. Identidad de los actores. Como consecuencia de su voluntad de alcanzar un predominio global, los polos del sistema no descartan la eliminación de los actores del bloque viral. Pero lo que debe de tener claro es que el sistema bipolar, el principal objetivo es la derrota o disolución del bloque rival. Existen complicaciones para entender el concepto. Parte del problema es que la distribución desigual de poder es una cuestión de grado, y no hay un acuerdo general sobre cuál es la cantidad de desigualdad y cuáles son los tipos de poder que constituyen la hegemonía, el cual presenta diferencias respecto al del balance del poder. Por ejemplo, el número de miembros. Los actores centrales son dos grandes potencias. Estas constituyen los polos del poder del sistema. Poder nacional. Estas son las bases del poder. Se encuentran fuertemente concentradas en dos polos. Alineación. Es rígido. Los polos proponen a la maximización del poder colectivo de cada bloque, adhesión de cada miembro a los principios y métodos de la potencia central. Preponderancia. Cada bloque busca al menos como objetivo de largo plazo superar la situación de bipolaridad. Identidad de los actores. Como consecuencia de su voluntad de alcanzar un predominio global, los polos del sistema no descartan la eliminación de los actores del bloque rival. ¿Entendiste? Con respecto al uso de la fuerza, ¿qué es el uso de la fuerza y cuál es su principal modalidad de funcionamiento? Es interponer las demandas hacia grupos o unidades más débiles, siendo una alternativa central de los gobiernos. La principal modalidad del uso de la fuerza en la historia es la guerra. Otras modalidades para demostrar la fuerza son los bloqueos, sabotajes o tomas de rehenes. Y esta puede darse aunque los países no se encuentren propiamente en guerra. La mayoría de los conflictos en el mundo consisten principalmente en guerras civiles, que son desarrolladas sin la participación formal de varios estados, aunque se sabe que los estados tienen intereses e influyen en los demás, aún más cuando existe crisis interna. ¿Desde cuáles enfoques se puede analizar la guerra? Te hablaré ahora de las alianzas del poder y qué tipos de alianzas existen internacionalmente. En la actualidad, se puede dividir en 8 tipos fundamentales que serían ofensivas. Se centran principalmente en mantener el status quo. Las alianzas ofensivas procuran alterarlo, en beneficio de los participantes y a expensas de los otros estados. Defensivas. Comprometen a los estados a enfrentar conjuntamente las contingencias político-militares derivadas de las acciones agresivas de los estados. De paz. Suponen un esfuerzo diplomático preventivo de la guerra, aunque no necesariamente tengan ese resultado. De guerra. Desde la necesidad de un Estado de asegurarse la asistencia de otros, o al menos la no cooperación con el adversario, con el fin de soportar militar y políticamente el esfuerzo bélico. Temporales. Son coaliciones que se generan temporalmente, hasta resolver una situación dada, con un mismo interés para un grupo de países. Generalmente las alianzas cumplen con la característica de ser temporal, ya que luego de resolver la situación no hay razón para seguir compartiendo información y alianzas. Permanentes. Son grupos que perduran por razones distintas. Pueden ser económicas o de cooperación políticas. Aunque las alianzas tienen plazos de vencimiento, una vez que se cumple, vuelven a renovar. Bilaterales y multilaterales. Estas van a depender de la cantidad de estados que participen. Una alianza bilateral supone la participación solamente de 2 estados, que componen al mínimo para poder generar una alianza, mientras que las multilaterales poseen 3 o más integrantes. ¿Cuáles podrían ser esos enfoques más influyentes que pueden explicar qué es la guerra y el uso de la fuerza? Desde muchas perspectivas, sin embargo, existen algunas disciplinas
que le han dado un análisis más profundo que la parte técnica o las ciencias exactas, como la psicología, la sociología o políticamente. Puedo decir cuáles son esos enfoques más influyentes que pueden explicar qué es la guerra y el uso de la fuerza. Con respecto al enfoque psicológico y antropológico, este análisis se basa en la imperfección humana y cómo el ser humano, desde su comprensión del mundo, actúa hacia los demás. Este tiene varias limitaciones, como el hecho de que un Estado vaya a guiar todas las influencias en la política internacional para atacar una característica psíquica hacia otra persona. Además, la política internacional y las decisiones de un gobierno no están definidas solamente por una persona, sino por grupos complejos de actores con distintos intereses. Con respecto al enfoque sociológico, estas ya incluyen líneas de orientación desde distintos enfoques, donde las sociedades ceden poder a distintos grupos, más dirigidos a la guerra como grupos militares. Por su parte, el enfoque económico, esta parte principalmente en las grandes guerras prevalece el pensamiento de la disponibilidad económica contra la producción armamentista, aunque los sacrificios económicos de un país sean altos para su producción militar. Se sabe que se va a responder al tomar nuevas tierras con recursos primarios, infraestructura, mano de obra. Sin embargo, en los pequeños enfrentamientos, el aspecto económico es el que priva, como ganancia directa a la hora de la resolución del conflicto. Por su parte, el enfoque político, algunos se maneja desde el orden de la política interna, mientras que otros desde la política externa. Existen gobiernos en los que las personas que buscan los enfrentamientos bélicos no se van a encontrar contrapesos que impidan llevar a cabo sus acciones, y generalmente poseen una mentalidad de superioridad, en la que los enfrentamientos solo van a tener como respuesta que pueden hacerse caso de las mismas situaciones. Actualmente existen otros elementos. El poder internacional contemporáneo abarca educación, tecnología y crecimiento económico. El periodo japonés de la política mundial. Es el poder en términos de tierras y un sistema económico, donde se considera la autosuficiencia como una ilusión. En el pasado era más barato apoderarse del territorio de otro estado que desarrollar la sofisticada economía y el aparato comercial necesario para derivar los beneficios del intercambio comercial en ese estado. Según Robert Cox, el poder cooptativo suave es tan importante como el poder de comando fuerte. Con respecto al balance del poder, podemos decir que es el punto de partida para discusiones realistas de política internacional. Ayuda a devenir posibles desarrollos de preponderancia de poder entre los estados basado en dos puntos. Pero no todas las predicciones son obvias. Estos supuestos son que los estados existen en un sistema anárquico sin gobierno principal y que los líderes políticos actúan primero para reducir riesgos de independencia de sus estados. El segundo ayuda a explicar por qué los estados modernos no pueden crecer hasta convertirse en un imperio mundial. Si un estado crece en demasía, los otros se aliarán contra él para preservar la estructura del sistema. Otros factores a tomar en cuenta en la geopolítica son la geografía y la psicología. También, a manera de una descripción de la distribución del poder, los mayores temas de política mundial tienden a sufrir de las desigualdades del poder y la desigual distribución del poder. ¿Cuáles son los elementos para predecir el comportamiento de los otros actores internacionales? Existen complicaciones para entender el concepto. Parte del problema es que la distribución desigual del poder es una cuestión de grado y no hay un acuerdo general sobre cuál es la cantidad de desigualdad y cuáles son los tipos de poder que constituyen la hegemonía. Con respecto a la hegemonía, el término hegemonía aplica cuando a diversas situaciones en las cuales un Estado parece haber logrado un poder considerablemente mayor que los otros. Desde la perspectiva realista se trata de un proceso de crecimiento del poder desigual, donde algunos estados avanzan mientras otros se encuentran en declive. Este proceso propicia la creación de alianzas, construcción de ejércitos y asumir riesgos que den
balance o detengan a los poderes en ascenso. Las transiciones de poder proveen útiles advertencias sobre periodos de fuertes riesgos. No necesariamente ello implica que los países vayan a la guerra entre los estados con mayor poder. Existen complicaciones para entender el concepto. Parte del problema es que la distribución desigual de poder es una cuestión de grado, y no hay un acuerdo general sobre cuál es la cantidad de desigualdad y cuáles son los tipos de poder que constituyen la hegemonía. Teorías de transmisión y estabilidad hegemónicas. Aproximaciones teóricas a la transmisión y estabilidad hegemónicas. Los temas referentes a la hegemonía se referían primero al poder militar y el actor del conflicto militar como dominante, donde el poder hegemónico surge de la expansión. Más recientemente, los temas de la hegemonía se refieren al poder económico como fuente del control hegemónico, por ejemplo, materias pesadas, tratados comerciales, políticas económicas, etc. Normalmente las teorías de la estabilidad económica fallan en la explicación de las conexiones casuales entre el poder de la hegemonía militar y la hegemonía comercial. Se carece de una teoría que provea de base seria para predecir el futuro del poder de los estados. Esto no solo significa analogías históricas imprecisas, también conducen a políticas inapropiadas. De nada, Alemania-san, y creo que con esta jugada yo gano. Es un placer jugar cartas contigo. Es hora de irme, nos volveremos a ver.